Son 9 descubrimientos. Piratas increíbles. Se descubrió un naufragio de 200 años de antigüedad en la costa oeste del Golfo de México, lo que llevó a muchos a creer que pertenecía a piratas. Este es el tipo de descubrimiento con el que sueñan los arqueólogos. A unos 4.000 pies de profundidad, se encuentra un naufragio completo con cañones, balas de mosquete, así como grandes cantidades de vino y ginebra para acompañar. La mayor parte del barco se ha completado gracias a la profundidad. El naufragio fue hallado durante una encuesta de petróleo y gas, en busca del próximo sitio para una plataforma petrolera. La madera se había erosionado en su mayoría, pero el marco de cobre y la cocina seguían intactos. ¿Cuáles eran exactamente los orígenes del barco? Algunos sugieren que podría haber venido de piratas de Texas durante la Revolución de Texas o la Guerra México-Americana. La investigación actuará como una cápsula del tiempo del pasado y nos dará una mejor comprensión de la vida cotidiana de quien quiera que haya tripulado este barco. Se informa que los exploradores que trabajaban en la costa de Madagascar encontraron un tesoro perteneciente al infame Capitán Kidd, pero había un pequeño secreto sobre este tesoro que no se reveló de inmediato. William Kidd era un pirata escocés del siglo XVII y fue contratado por otros países europeos para atacar y saquear barcos británicos. Esta práctica se conocía como corso y era extremadamente lucrativa para aquellos que tenían éxito en ella, como el Capitán Kidd. Muchas personas eran escépticas de su autenticidad, ya que su tesoro ha sido buscado y difícil de encontrar. Resulta que este bloque de plata era en realidad una gigantesca barra de plomo, y fue una enorme farsa que engañó a todos. Incluso el presidente de Madagascar fue presentado con esta falsa reliquia del pasado, en una ceremonia. El tesoro del Capitán Kidd sigue oculto, así que tomen sus palas. Tal vez desees que tus hijos se queden en casa y no vayan a la escuela tras oír esto. Los trabajadores encontraron un esqueleto humano enterrado cerca de una escuela primaria en Edimburgo. Durante una excavación, esperaban encontrar restos de un antiguo astillero, pero posiblemente descubrieron huesos de piratas en su lugar. Primero pensaron que los huesos eran de la Edad de Bronce, debido a un fragmento de cerámica antigua descubierto cerca. Después de la datación por carbono, se reveló que el esqueleto en realidad solo tenía 500 años y fue víctima de asesinato o ahorcamiento. Según el Consejo de Edimburgo, se afirma que una vez hubo una horca cerca de este puerto. Era un sitio de ejecuciones públicas. Debido a la tumba sin marcar, las cosas tienden a sumar a que este esqueleto era un pirata. Los artistas forenses trabajaron en una recreación facial para darle un rostro a los huesos, como puedes ver en esta foto. ¿Podríamos estar mirando el rostro de un pirata? Otro gran hallazgo para la arqueología. El Capitán Morgan, conocido por aparecer en las botellas de ron, fue un personaje real. A pesar de hacer que las chicas feas parezcan bonitas, también era el dueño de muchos barcos y un corsario extremadamente exitoso, que saqueó muchos asentamientos españoles en el Caribe. Murió en 1688 de cirrosis hepática, probablemente por consumir en exceso de su propio suministro. Uno de sus últimos 5 barcos fue descubierto por un equipo de excavación en 2010 y encontraron 6 cañones, pero la mayoría de los restos del barco estaban erosionados. Los artefactos hallados contribuirán a revivir a esta figura legendaria. Aunque no encontraron grandes cantidades de oro, la tripulación de exploradores considera que el barco en sí es un tesoro invaluable. Los 6 cañones están exhibidos en un museo en Panamá. Los piratas causaron tanto caos en los mares que realmente podían hacer que sus enemigos hundieran sus propios barcos. En agosto de 1680, un barco llamado Consolación se hundió en la costa de Ecuador. Un grupo de piratas ingleses encontró el galeón. Después de que había recogido una gran cantidad de oro de Lima, Perú, antes de que los piratas pudieran poner sus manos en algunos de los tesoros que buscaban, los españoles incendiaron el barco. Prefieren hundir el barco antes que entregarlo. Un equipo de exploradores rescató el naufragio en 1997 cerca de la isla Santa Clara de Ecuador. Se descubrieron grandes cantidades de monedas de oro y plata que incluso están a la venta en línea. Montego Bay, ubicada en la isla de Jamaica, es un lugar infame donde los piratas suelen acechar, por lo que fue un excelente lugar para buscar tesoros piratas. Un grupo de cazadores de tesoros estadounidenses zarpó en las aguas de Jamaica con la esperanza de arrebatar algún botín. El barco inglés del siglo XVII llamado Manicore estaba gravemente dañado,
y se encontró en aguas internacionales justo fuera del límite de la frontera de Jamaica. Uno de los buzos, Rick Miller, describe que fue una experiencia increíble, con oro y plata por todas partes, tesoros con los que solo se podría soñar. Solo el peso de los metales preciosos vale $187 millones. En 1966, se trajo a la superficie una pieza importante de la historia con la ayuda de buzos submarinos en la costa de Beaufort, Carolina del Norte. El barco de la venganza de la reina Ana finalmente volvió a ver la luz del día. El barco provenía del mismísimo Barba Negra, y es un milagro que este artefacto del pasado haya sido rescatado. Se encontraron con cañones pesados, algunos pesando 2,000 libras cada uno. Se encontraron 30 cañones en total. Cada bola de cañón que se disparaba pesaba al menos 6 libras. Se encontraron más de 280,000 artefactos históricos raros. Este pirata conoció el locker de Davy Jones de forma aterradora. Los soldados británicos exhibieron una cabeza cortada en el barco donde fue ejecutado como advertencia para todos los piratas. Así es la vida de un pirata. Esta réplica es posiblemente cómo se habría visto en plena fuerza y habría infundido miedo en el corazón de cualquier marinero. Su bandera también era un poco espeluznante. Mientras hacían un poco de limpieza, una pareja de Florida en Tampa Bay estaba revisando su ático cuando se toparon con un descubrimiento sorprendente. En el ático había una caja de madera con un mapa del tesoro, monedas españolas y lo más extraño de todo, una mano cortada con un anillo en ella. ¿Podrían ser estos algunos artefactos dejados por el legendario José Gaspar, un legendario pirata español que navegaba por la costa oeste de Florida? Aún es un misterio si existió en absoluto. Antes de que empieces a sacar conclusiones, la autenticidad es difícil de probar. Los piratas no solían documentar cada uno de sus movimientos. El curador de la historia de Tampa Bay le dijo a las noticias de WWF-LA que cree que las monedas son demasiado delgadas para ser auténticas. Y quién sabe si esa cosa de la mano es incluso real. ¿Es este hallazgo una macabra broma? O posiblemente, una increíble broma de piratas. Ahora el número 1. Pero primero suscríbete para ver nuevos videos diariamente. El WIDA fue un barco esclavista británico que originalmente fue capturado por Black Sam y fue encontrado en la costa de Cape Cod, en Massachusetts, en 1984 por Barry Clifford. De hecho, él atribuye su mapa del tesoro pirata que muchos desacreditaron por ser falso. Parece ser el santo grial de los descubrimientos piratas. Se descubrieron artefactos invaluables, incluyendo 200,000 piezas individuales encontradas bajo solo 14 pies de agua, raras monedas de oro y plata, joyería de oro y artefactos, cañones, mangos de espada e incluso una pierna de niño. Se cree que el barco lleva el botín de 10 barcos. Los galeones españoles fueron saqueados incansablemente por Black Sam, hasta que él y su tripulación fueron arrastrados por una fuerte tormenta en 1717. Los buzos juntaron enormes grupos de monedas de oro que se pegaron entre sí, después de años de estar bajo el agua. Una exposición de museo llamada Piratas Reales. La historia no contada del Guaira desde barco de esclavos hasta barco pirata hacia los Estados Unidos. Barry cree que hay más tesoros por ahí de este naufragio.